en ese tiempo creo que eran 2 que habían allí, y estaban al cargo del doctor Nathan Gale y de la doctora veterinaria Anabel de Julio. Obviamente, como les decía, la responsabilidad, el peso de la responsabilidad de prestar un águila no es fácil de llevar, sobre todo cuando uno está empezando la carrera en una institución pública. Y yo tenía estas 3 personas viniendo a mi oficina casi que de día de por medio, cuando no día seguido. Y era una situación un poco difícil porque honestamente yo no estaba de acuerdo con programas de cría en cautiverio. Esa era la idea de llevar el águila a Idaho, era iniciar un programa de cría en cautiverio. A mí me parecía como bióloga que era más interesante y más importante para el país conocer cuál era el estado de nuestras águilas en el medio silvestre. Y ya teníamos reportes de animales que estaban siendo pues, matados con tiros. Y era para mí, desde mi punto de vista, más importante para nosotros como país y para las águilas, conocer cuál era su estatus en el medio silvestre. Y así pasamos varios días en este tira y jala, y tira y jala, y tira y jala, hasta que Eduardo, que estaba haciendo sus estudios de doctorado en Venezuela con águilas en el medio silvestre, se me acercó y me dijo: oye, pero hagamos un convenio y podemos entonces empezar el programa que ustedes necesitan aquí en Panamá, estudiando las águilas en el medio silvestre y entendiendo cuántas águilas hay, cómo se comportan, que esa es la información base que necesitamos para su conservación y su manejo. Pienso que ese acercamiento que tuvimos fue lo que fue un punto clave en dirigir los esfuerzos iniciales hacia el camino en el que estamos ahora. En efecto, el águila se preparó y se llevó. Mi corazoncito estuvo un poco encogido, diríamos, porque no sabía si realmente eso iba a resultar allá, pero por lo menos me animaba a la posibilidad de hacer los estudios que el país y las águilas necesitamos aquí en Panamá. Me acuerdo que Cielo Morales estaba en asesoría legal de INRENAR y nosotros estábamos ubicados en la escuela en Paraíso, en unos edificios de madera antiguos de 2 pisos que traqueteaban cuando uno caminaba en esas tablas. Y con ella revisamos al revés y al derecho 1500 veces el convenio y decidimos hacerlo solo por 5 años. Se firmó el convenio y el águila se fue. Luego, al año siguiente, estamos hablándole del 1991, el águila se va y a mí me trasladan en febrero del 92 para Darién. Seguramente no tuve un muy buen comportamiento ahí. Pero una de las cosas que inspiraba a Eduardo era el hecho de que solamente en esa época habían 2 artículos sobre águilas arpías en el medio silvestre. Uno era este artículo de Neil Reddick, que aparece allí en un hide en la copa de un árbol, un artículo del 78, y había otro artículo de Cope también sobre las águilas, pero era básicamente eso lo único que existía. Y obviamente cuando yo estaba ya trabajando en Darién y nos pusimos en contacto, digo, bueno, y entonces, cuando empezamos este programa que habíamos dicho para estudiar las águilas, y yo estábamos acá en Darién y habíamos definido Darién como un sitio ideal para empezar nuestras prospecciones. Eduardo llega y comenzamos, bueno, ¿por dónde empezamos? No queda otra que ir a hablar con la gente, y comenzamos a caminar. Yo tenía mi sede en el Real de Santa María y comenzamos a caminar todo ese sector y en una ocasión encontramos, fuimos a una casa indígena y
pues miramos con un poco de susto unas garras que estaban encima de un fogón. Yo miré a Eduardo, Eduardo me dice, en efecto eran unas garras de arpía, solamente las patas, diríamos, ¿no? Estaban guindadas, estaban ahumadas, obviamente llevaban algún tiempo allí. Pero al menos era un indicio de que habían águilas en esa zona. Y así seguimos caminando y preguntando a la gente, y comenzaron a aparecer los reportes, así como cuando uno riega una semilla y comienzan a surgir. Una de las cosas que hizo Eduardo también fue traer o convencer a otros paisanos de Venezuela que tenían una serie que se llamaba Expedición, que iban a estos lugares en los Andes o en los llanos o en diferentes tipos de ecosistemas en Venezuela y en Sudamérica. Los convenció de venir a Darién y hacer un programa de la serie acá en Darién. Y pues ahí vino Omar Linares, aquí está el equipo, ahí yo estoy muy pequeña ahí, Eduardo está acá, está Kike Arnali, que en esa época jugó un papel muy importante en dos sentidos. Uno, ayudó a entender, obviamente, las águilas viven en estos árboles gigantescos, había que llegar a los nidos de alguna manera, y la manera era escalando. Y Quique era un buen escalador, entonces es un buen escalador. ¿Cómo se llamaba el que vino con Quique? ¿Te acuerdas? Jude, un amigo de él. Vinieron y pues comenzamos a escalar, a aprender por primera vez esas técnicas escaladas, que son técnicas complementarias más a la investigación científica, sobre todo con estas especies. Luego está Rafael Álvarez, quien había sido entrenado por Eduardo en Venezuela, quien le daba el seguimiento a las águilas en Venezuela, y que también es un gran escalador y excelente manipulador de los animales, ¿no? Quique también es un excelente fotógrafo y él ayudó mucho a documentar estos procesos con su fotografía. Durante este proceso de filmación de las películas, en las que aparecimos varios de los biólogos panameños, Didier Santamaría, por ejemplo, el licenciado Fernando, que trabajaba con anfibios y reptiles, Fernando Rosemena, en fin, se hizo una filmación y lo pasaron por aquí en los canales, y cuando tuvimos nuestro momento de fama en esa época, Belkis creo que también estuvo en esas ocasiones. Eso fue en el 93, a 2 años de haberse firmado el convenio. Y durante el proceso de elaboración de la película, otro nido apareció. Y con ayuda de Quique y de su amigo en la escalada se armó una plataforma arriba de uno de los cuipos que permitía ver el nido casi que de manera horizontal. Otro de los nidos que se encontraron en esa época era en un lugar llamado Tigre, que era una comunidad en Verá, cerca de Boca de Cupe. Y después de varios días de estar ahí, un poco parecido a lo que van a hacer estos 3 caballeros, que una vez terminada esta presentación ellos van para Darién. Nosotros estuvimos, no sé, 4 o 5 días ahí debajo de ese nido, y en una ocasión ya nos íbamos, había que subir sus lujitos y subir nadie, de repente nos volteamos y resulta que un pichón que no es esta es una foto parecida al estadio del pichón que nos siguió y estuvo a una distancia como de aquí a ahí donde dice salida. Y fue allí donde yo me di cuenta el extraordinario estado de vulnerabilidad en el que están estos bichos. Realmente, simple curiosidad, él nos había visto varios días ahí debajo del nido y venía siguiéndonos, como quien dice, ¿y ustedes por qué se van? Entonces, obviamente nosotros quedamos
súper asombrado. Quique tomó 1500 fotos del animal, pero obviamente no todos los seres humanos van a reaccionar de igual manera ante esta ave que ya es grande en esa edad. Es bastante gris, blanca, es un ángel emplumado que puede hacer surgir toda una serie de ideas e imaginaciones. Entonces, realmente ahí fue donde yo como que hice clic de esto, está totalmente expuesto a esta especie. En el 93 me nombran directora del parque de Darién, y hablando con Eduardo ya resultaba evidente que necesitamos una ayuda adicional. Y yo fui a hablar con Georgina de Alba, que estaba en ese tiempo en el Smithsonian, sobre una beca. Ellos daban becas, se llamaban becas Exxon, por el desastre que hubo con el derrame de petróleo aquel. Y se necesitaba que 2 científicos de Smithsonian estuvieran de acuerdo con el propósito de la beca. Uno era Neil Smith y el otro era George Anger. Y ahí fue donde entra Carla en acción. Carla fue la becaria que seleccionamos para hacer el seguimiento de las arpías que estábamos encontrando en Darién. Y aquí vale la pena decir que el trabajo de estudiar arpías es un trabajo muy duro. Es un trabajo en el que a veces hay que sentarse por días debajo de los nidos, mirando, observando, tomando anotaciones, con lluvia, con sol, con mosquitos, con chitras, con lodo hasta las orejas. El trabajo no es fácil, pero cuando la gente está convencida y tiene la pasión para hacerlo, al final cada movimiento del animal allá arriba, cada presa que le traen los padres, cada chillido que pega, es un motivo de emoción. Y hay gente que es para esto. Y ahí yo les presento 2 de esas personas que algunos catalogarían de medio no muy cuerdos, pero es, aunque tengan lodo hasta arriba y que estén llenos de coloradillas y garrapatas, se vive. No es fácil. Yo quiero insistir bastante en este tema. Pero ahí ven a 2 personas que sus rostros manifiestan el estado de satisfacción, de alegría de estar haciendo ese trabajo. Este es el informe final de la beca del tiempo que estuvo Carla allá. Pues ya habíamos encontrado varios nidos, ya se estaban comenzando a surgir nuevos reportes, pero también el tema de la vulnerabilidad continuaba. En una ocasión que estuvo Eduardo allá, nos trajeron una hembra hermosísima, gigante, absolutamente enorme, con un tiro en el ala. Yo recuerdo ese animal con mucha claridad en la oficina del INRENAR en el Real, en el piso, con el ala caída. Obviamente tenía dolor, y pues decidimos meterle en una cajeta. Hicimos el contacto con lo que equivale ahora al Senan, que no exactamente recuerdo, la agencia de gobierno pues encargada de la policía, encargada de la parte, bueno, ahora es aeronaval. Pero bueno, hicimos los contactos y vino una de las avionetas al Real y trajimos al animal a Panamá, a donde el doctor Gale y la doctora Anabel. Ayer, conversando con Eduardo, confirmé que efectivamente el animal se le tomaron la radiografía. Recuerdo muy bien la radiografía. La bala le había destruido varios de los huesos del ala y el animal realmente no pudo sobrevivir. Era una hembra realmente monumental, adulta, con plumaje perfecto,
un animal que perdimos en estas situaciones que todavía no resolvemos. Y bueno, una historia más feliz, este pichón que nos siguió, le llamamos Chava, que es como hermano en verdad, una traducción un poco libre ahí. Finalmente se le capturó, se le puso un transmisor, eso fue en el 94, esa es una foto de Carla. Carla ya participó en esta atrapada. Luego empezaron los problemas en Darién, bueno, más bien se agudizaron, y en el secuestro de los misioneros en el área de Púcuro, de los misioneros norteamericanos. La policía básicamente impide la entrada de aviones comerciales a la zona, y esa situación se extiende por los años 93 al 95, y hay efectivamente una baja de la actividad científica en esa zona. Luego sale este artículo en el 97, y ustedes verán que no aparece en ningún journal o ninguna revista de ornitología ni nada por el estilo, sino en una revista que habla de GPS. Y aquí quiero resaltar otra cosa. Una de las estrategias que Eduardo diseña para el estudio de la águila arpía es el uso de la tecnología. Estamos hablando de los años 90. Los GPS eran del tamaño de un ladrillo. No eran tan pesados, pero eran del tamaño de un ladrillo, eran Magellan. Me acuerdo que el que había uno blanco todavía funciona. Eduardo era muy bueno en llamar a compañías o contactar compañías como Magellan, como Nike, como para decirles, miren, yo voy al Darién, ustedes quieren que puedo llevar su equipo y lo pruebo en jungla, ¿no? Y a veces le mandaban cosas gratis, y zapatillas o pantalones y así poco a poco fue acumulando equipo. Y esa es otra cosa que quiero resaltar. Este trabajo no es un trabajo bien pago. No piensen que estudiar las arpías es algo que les va a solucionar la parte económica, porque no es así. A veces no hay recursos ni siquiera para lo más básico de los estudios. Entonces, pues aquí obviamente el uso de la tecnología ayuda al seguimiento de las águilas. Primero eran transmisores de telemetría, luego transmisores satelitales. También teníamos colaboradores en la NASA que nos ayudaron muchísimo al principio. Luego que Eduardo termina el doctorado, funda su organización que se llama Earth Matters en el 97, y ahí tenemos un hermoso ejemplar de arpía como perfil en su logo. Este artículo sale luego en el 98 y se refiere a un águila en Chagres. Carla estaba trabajando con el proyecto olvidé el nombre, eran alternativas, sí, el proyecto que se llevaba con la AID, liderado por el doctor Stanley Hecador. Y ella había tenido la oportunidad, utilizando ese proyecto, de ir a varias zonas en la cuenca del canal, obviamente, y ella seguía preguntando por arpías. Y es allí donde se encuentra este nido en Chagres, y estas son dos fotos clásicas que creo que aparecen en el Summit, al menos la de la mano izquierda, cuando se atrapa al águila. Y aquí aparece otro personaje de esta historia, que es Ron McGill. Otra vez Eduardo había hecho el contacto con Ron McGill, quien trabajaba en el Metro Sur de Miami, y le había hablado de las águilas que estaban aquí en el recinto. Ron McGill está casado con panameña y él vino a Panamá. Y obviamente esto también quizás fue su momento de convencimiento: sí, tengo que trabajar con las águilas. Sí. Fue allí escalando este árbol enorme, entrevistándose con ese pichón de águila,
que él encuentra el motivo para seguir trabajando hasta ahora, del 98 a este momento con las águilas. Ahora, su enfoque era distinto y él era de la opinión de que había que atraer el sector privado, había que crear una fundación o un patronato para que se encargara de impulsar sobre todo el tema de mejorar las condiciones de los recintos en el Summit y utilizar las águilas como un elemento, las águilas que ya no podían ser liberadas, como un elemento de educación ambiental. Y es allí donde surge el patronato, que ya es conocido, yo creo que es una institución que ya no requiere mayor presentación, que junto con la Alcaldía de Panamá y ahora con Fundación Naturaleza y Ciencia, con el Parque Summit, organizan este festival Arpía todos los años, ya llevan, pues es una actividad, diríamos, que todo el mundo conoce y que atrae mucha gente, muchos niños, pienso yo en particular, ya que ya se les va inculcando el conocimiento de este animal desde temprana edad. Una vez viene Eduardo y nos dice, oye, pero es que ustedes tienen un águila en el escudo, eso tiene que ser una arpía, definitivamente tiene que ser una arpía, porque ustedes no tienen águilas aquí. Eso tiene que ser una arpía, efectivamente tiene que ser una arpía. Y entonces comienzan a hacerse esfuerzos para declarar formalmente el águila arpía como el ave nacional. Y eso fue un esfuerzo conjunto del sector privado. Aquí la Sony, por ejemplo, hace una donación importante al patronato y ya comienza a formar parte de él. Finalmente se logra, pues, en el 2002 que la Asamblea declare efectivamente el águila arpía como ave nacional. Es otra manera de exaltar el esplendor, diríamos, de esta especie. Carla sale en el 98 a hacer su maestría en Costa Rica en manejo de vida silvestre y obviamente su foco de atención de su investigación van a ser las águilas arpías. Con la experiencia que él había ganado en Darién y en Chagres, ella comienza a hacer sus estudios allá, pero no abandona el campo y aquí va recogiendo pequeños fonditos del WWF en Costa Rica o apoyos pequeños que le permiten hacer cosas como este calendario y conocer a gente como Ruth. Ruth era una española que un día se le acerca a Carla y le dice, yo quiero ser voluntaria de ese trabajo que tú estás haciendo con las arpías de Panamá. Carla le dice, sí, está bien. A los que conocen a Carla saben que esa es una frase muy común en ella. Sí, está bien. Pero nunca pensó que Ruth iba a darle seguimiento a eso. Pero se equivocó. Y aquí en el 2002 aparece Carla, aquí está Ruth, y el grupo de Earth Matters que había fundado Eduardo después del Congreso de Ornitología que el Fondo Peregrino había organizado aquí en Panamá. Ellos se van a ver y ahí aparece Belkis también y aparece un personaje que también es un personaje importante que todavía sigue allí, que es el señor Euriato. Una foto un poquito más joven, aquí está Euriato. Euriato fue el que ayudó a encontrar el nido en Chagres y que sigue trabajando en ese tema. Ahora va para Darién y allá se comunica súper bien con sus compañeros en Verá. Y esta es una foto, pues, de cuando fueron a visitar el nido en Chagres. Ruth actualmente es la que dirige el programa de conservación del águila arpía en el Ecuador. Entonces, pienso que el trabajo que se está haciendo aquí en Panamá ha logrado inspirar a otros a hacer cosas similares en otros países de Latinoamérica. Ella no solo estudia las águilas allá, sino también que ha logrado que el águila se declare como símbolo de la biodiversidad del Ecuador. Este es parte del resultado de la tesis de maestría
de Carla. Ella hace un análisis del hábitat potencial y del hábitat disponible. Yo me imagino que ella va a hablar un poquito más de eso cuando finalmente yo abandone el micrófono. Otra cosa que quisiera resaltar es las alianzas han sido claves. El financiamiento para estos estudios en la ARPIA, primero, generalmente no existe, y cuando existe es poco. Entonces uno tiene que ingeniárselas, y una de las estrategias que ha sido muy efectiva es hablar con otros investigadores que también están en campo y decirle, oye, si sabes algo de la ARPIA me avisas. Gente que estudia manatí, que estudian plantas o que estudian felinos, monos, no importa. Pero si están en campo y pueden dar una información, pues excelente. Esa es una primera red. La otra red fundamental es con las comunidades. O sea, es impresionante cuando Eduardo y yo empezamos a preguntar a la gente en las comunidades de Darién Comen, y la voz se corre y dice así, allá hay uno, que fulano vio otro, y se va corriendo ese mensaje. Entonces las comunidades no pueden permanecer ajenas a estos procesos de investigación. Y lo otro son los proyectos de conservación. Por ejemplo, el proyecto Corredor Biológico en la fase 1 ayudó a hacer una primera exploración en la zona caribe de Panamá, en el norte de Veraguas, Colón, Gunayala, y de allí salieron el primer video reportado para Colón, el primer video documentado para Gunayala. Procesos como este, que se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Conectando pisos altitudinales mediante corredores biológicos en Bocas del Toro, también permitió seguir preguntando, ¿ya ha visto arpías? ¿Hay arpías aquí? Y así se ha ido levantando una base de datos histórica sobre los avistamientos del animal. Igual sucedió con el plan de manejo de la reserva forestal de Chepigana, o el plan de sitio de Cahuita, Río Cañas, o el plan de Darién, financiado por Natura o por TNC. Otra fuente de financiamiento para este caso ha sido, por ejemplo, las filmaciones, ¿no? Siguiendo un poco la tradición de Expedición Darién, pues también los japoneses estaban interesados en venir a filmar águilas arpías. Una ventaja de trabajar obviamente con una especie carismática, ¿no? La gente quiere filmarla, y filmarla requiere ir al campo, y entonces los investigadores van ahí detrás de la filmación y hacen también parte de su trabajo, ¿no? En el 2015, entonces, esta historia toma un rumbo distinto con el establecimiento de la Fundación Naturaleza y Ciencia 507. Creo que ya Carla estaba un poco agotada de depender de otros para el tema del financiamiento, y necesitaba una estructura propia que se pudiera dirigir, no solo para las arpías, sino para ciencia, que brindara oportunidades para ciencia en general. Quizás un poquito más concentrado en el área de aves. Aquí esto toma un nuevo rumbo también con el uso de las redes sociales como diseminadoras del proceso de investigación, los resultados de las investigaciones, y comienza a crear una corriente de jóvenes llamados los ArpiFans, que también se conectan entre ellos utilizando medios electrónicos. Entonces, es importante ver cómo este asunto ha ido evolucionando del 91, donde usaban papel carbón y estaba esta paginita de papel cebolla, a como estamos más ahora, ¿no? Esto ha ido caminando de la mano con los avances que hemos tenido, quiero decir avances, como sociedad. Y este es una actualización del mapa de hábitat potencial y del hábitat disponible que hace Carla en el 2016 como parte del proyecto Futur que se manejaba en el Ministerio de Ambiente. Nuevamente, los proyectos establecidos ayudan entonces a financiar, al menos temporalmente, o a dotar de pequeños recursos para ir avanzando hacia el objetivo que se quiere, que es conocer más sobre las águilas, sobre su estado y sobre su hábitat.
Y este señor quizás haya sido uno de los más populares, el famoso Otto. Su nombre se debe al huracán Otto que pasó en esas épocas y que mientras la gente estaba en campo no se sabía que iba a ser de Otto, porque por primera vez se ubican cámaras trampa en el nido y entonces podemos ver todo lo que hace Otto permanentemente. Se rasca la pata, extiende el ala, se tira de un lado, duerme o no duerme. Entonces hay un adelanto allí nuevamente en términos tecnológicos, y esto se divulga a la sociedad, igual que la traída del Águila Panamá, del metro Sur de Miami. Eso también fue diríamos, una peregrinación casi desde que llegó al aeropuerto hasta que se llevó a Summit y todo aquello. Eso ayuda a divulgar información sobre la especie y sobre las investigaciones. Finalmente, esta es Kawa. Este es un ejemplar que está en un nido cerca, en la finca de Ancón, que está en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Darién. Y por primera vez se escoge un nombre para un águila basado en una encuesta a nivel de las redes sociales. Se pide que se pongan nombres y la gente vota por un nombre, y pues ese fue el nombre que la gente a través de las redes sociales le pone a este bichón de águila. Y es una forma en que se involucre entonces al ciudadano. Ahora, estamos hablando de los ciudadanos que tienen acceso a redes sociales. Entonces es un grupo, hay que considerar un grupo muy particular. No necesariamente aquel ciudadano que está ya bien metido, que posiblemente no tiene ni teléfono ni internet. Con ese hay que seguir trabajando también. Ya para terminar, se me ocurrieron nada más algunas cosas pendientes que me parece que, bueno, hay muchísimo por hacer obviamente, y seguramente Carla y Eduardo van a profundizar en eso, pero el tema de la mortalidad de las águilas, seguimos recibiendo águilas con tiros, sigue sucediendo, no ha habido manera de detenerlo. En un momento Carla, frustrada, me dice: parezco carroza fúnebre, yo solo voy a recoger los animales que ya están casi que muertos. Ese sigue siendo un problema. Los datos que tenemos son todavía malos, no son buenos, hay que trabajar en eso. Tema del ecoturismo. Otro de los trabajos que hizo Carla con el Ministerio de Ambiente fue crear una serie de recomendaciones y de guías para tanto los operadores como para los turistas. Creo que todavía nos queda estudiar realmente si el ecoturismo es bueno para las águilas o de repente no tan bueno, o si es bueno, bajo qué condiciones es bueno. Creo que eso todavía nos queda pendiente por explorar. Temas de cómo estas investigaciones, cómo esta experiencia acumulada permea hacia los tomadores de decisiones. Un tema crítico, por ejemplo, en el Darién, es que muchos de estos nidos están en zona de extracción forestal. Se ha logrado con acuerdos particulares con ciertas comunidades que las comunidades acuerdan dejar espacios alrededor de los nidos que no se tocan, pero eso puede ser con esa comunidad, pero ¿y qué hay del resto? Hay mucho por trabajar en ese campo. Y otra, además de transmitir esa información a los tomadores de decisión a los diferentes niveles, también está cómo transmitir o cómo invertir tiempo en hacer divulgación a la comunidad científica cuando uno tiene que dedicarse a buscar dinero para las cuestiones más básicas. Es un reto. ¿En qué invierte su tiempo el investigador? En buscar dinero para ir a monitorear o a comprarse el GPS o escribir, sentarse a analizar la data. Entonces son decisiones difíciles que hay que tomar. Pero bueno, termino mi presentación con fotos de una nueva generación que da mucha esperanza. Hace 25, 28 años eran contados los que estaban interesados en estos temas. Ahora
poco a poco el equipo de Carla ha ido creciendo. Hemos tenido acá voluntarios nacionales y extranjeros de Colombia, de Costa Rica, que por cierto no veo a Mauricio, pero se está formando pues esta nueva generación de muchachos interesados en estos temas, de gente que pues esperemos que logre impulsar aún más y construir sobre lo que ya se ha hecho. Y bueno, aquí está Rodney también, sobrino de Carla. Me tocó verlo pequeño de 10 años yendo a ver aves playeras en la bahía de Panamá con su tía, y ahora forma parte del equipo permanente, diríamos, que estudia el águila, ¿no? Finalmente, pues, pienso que hay futuro. Creo que como humanos necesitamos seguir trabajando para poder entender mejor sobre su comportamiento, sobre su hábitat y cómo efectivamente lograr su mejor manejo y conservación, porque, bueno, estamos juntos con las águilas en este planeta, no somos nada más nosotros, siempre pensamos en nosotros y no pensamos en los demás, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Obviamente me he extendido, pero quería reforzar esos temas.